Bueno, nosotros somos la brigada número 6 y esta es la práctica número 4 que tratará sobre el diseño de control de un motor a pasos. Bueno, como objetivo de esta práctica es que el alumno aprenderá a diseñar mediante la utilización de máquinas de estado el control de un motor a pasos. Bueno, como introducción, recordemos que existen dos tipos de motores a pasos. Esto lo vimos en las sesiones de teoría y en la sesión de laboratorio. Tenemos los motores bipolares y los unipolares, los cuales van a diferenciar en el número de inductores o bobinas que se tienen. Los bipolares recordemos que cuentan con 2 bobinas, mientras que los unipolares van a contar con 4, por lo que en el caso de los bipolares van a contar con 4 cables de conexión y bueno, que van a ser 2 para cada bobina, y en el caso de los unipolares van a tener 4 cables de conexión y 2 cables para cada bobina. Una cosa importante es que en el caso de los motores unipolares es que 8 cables tienden a ser demasiados, por lo que podemos reducir pues, el diseño utilizando 2 bobinas o inductores con un tap central, reduciendo el número de cables de 8 a 6. Además, si nosotros pues unimos los cables de los tap central de cada bobina, entonces podemos lograr reducirlo a 5 cables, tal y como lo vemos en el esquema que aparece en la presentación. Bueno, aquí tenemos una tabla que va a describir de forma adecuada eh, la forma de hacer caminar el motor bipolar. Sin embargo, para el caso del motor unipolar es complicado dado el tap central y es por eso que pues, se necesita un circuito especial como el que se muestra en la figura de abajo. Cabe recalcar que en la tabla que tenemos aquí al lado solamente va a funcionar con motores bipolares, pero para nuestro caso nosotros utilizamos un motor unipolar, por lo tanto esta tabla para nuestro caso está incompleta. Bueno, a continuación tenemos aquí nuestra tabla de estados completa para nuestro motor a pasos unipolar. Como podemos ver en la pequeña imagen que se está moviendo, aquí se ve pues una simulación de lo que estaría produciendo nuestro motor. Para nuestro caso de nuestros estados, en el caso del estado 1, pues solamente va a encender la bobina A, pero no va a producir ningún tipo de movimiento, solamente se va a quedar estático en esa bobina. Cuando lleguemos a tener 2 bobinas encendidas es cuando se va a producir este movimiento, tal y como lo vemos en el caso número 2. La bobina A y la bobina B están encendidas, por lo tanto va a ir hacia el giro del motor va a ir hacia la izquierda, o también lo conocemos como un sentido antihorario. Y así pasará con los siguientes estados hasta que lleguemos al estado número 8. ¿Qué pasará cuando llegue al estado número 8? Bueno, cuando llegue la bobina B y está encendida, también tendrá que encender la bobina A, es decir, la primera bobina, y por lo tanto el sentido va a seguir siendo el mismo y el ciclo se va a repetir. Bueno, como lo dije anteriormente, para nuestro caso nosotros utilizamos un motor a pasos, la marca sería B28 BYJ-48, y pues para nuestro caso los cables que serían el rosa, el naranja, el amarillo y azul serán los que van a conectar el motor, mientras que el rojo se va a quedar libre. Finalmente, el modo de funcionamiento pues, de este motor es bastante sencillo, ya que el tiempo que existe entre cada paso o entre cada estado es de mínimo unos 10 milisegundos, es decir, máximo 100 Hz, por lo que solamente es necesario un divisor de frecuencia y la máquina de estados. Para ejercicio para esta práctica tenemos el siguiente. Dada la información proporcionada en el manual de laboratorio, es posible mover el motor en sentido horario y antihorario. Tenemos que implementar el movimiento del motor en el lenguaje VHDL. Para empezar, tenemos el código del divisor de frecuencia, llamado diff-f. Para esto iniciamos incluyendo las librerías estándar de IEE y el uso de las librerías estándar tanto de la lógica como de la aritmética como de la lógica no asignada. Para iniciar vamos a declarar la entidad diff, en donde hacemos la declaración del parámetro num con un valor por defecto del 25. Para después declarar los puertos de la entidad, CLK, que es la señal del reloj de entrada, y CLKL, que es una señal de buffer que se inicializa a 0.
Terminamos esa entidad y después declaramos la arquitectura arcdiff, que va a estar asociada a la entidad anteriormente creada. En esta arquitectura declaramos la señal cuenta, que es un entero con rango de 0 a num. Después iniciamos un proceso que se ejecuta en cada flanco de subida de CLK. Y después, dentro de ese mismo, iniciamos una verificación del flanco de subida del reloj CLK. Y si cuenta ha alcanzado el valor de num, se reinicia el contador cuenta a cero e invierte el valor de la señal CLKL. Y en caso de que no, incrementa el valor del contador cuenta en uno. Después tenemos el código estados, llamado estados, donde otra vez incluimos las librerías, declaramos la entidad de estados, donde CLK es la señal del reloj de entrada y estado es una señal de salida de 2 bits. Después declaramos una arquitectura llamada arcestados y esta va a estar asociada a la entidad anteriormente creada y donde definimos el subtipo estado mo como un vector de lógica de 2 bits. Después declaramos las constantes que van a representar los estados en constantes S0, S1, S2 y S3. Después vamos a crear una señal que guarda el estado actual, que inicialmente es S0. Después la señal que guarda el siguiente estado, inicialmente S1. Y después iniciamos un proceso que se activa en cada flanco de subida otra vez con el reloj CLK. Y si el reset está activo, mantiene el estado actual. De lo contrario, actualiza el estado actual al siguiente estado y asigna el estado actual a la salida estado. Bueno, aquí tenemos otra parte de la arquitectura asignada a la entidad, en donde tendremos pues un proceso que se activa cuando cambian current S o dir. En este caso tenemos la evaluación del estado actual, en donde compararemos que S0 si el siguiente estado será S1 si dir es 0. Y si por el contrario es 1, o sea que esté girando en el otro sentido, entonces será en S3. Ahora bien, si dir es 0, el siguiente estado será S2 para el caso de S1. Y si está activado en 1, entonces el siguiente estado va a ser S0. Así nos iremos con S2 y S3, los cuales tendrán como siguiente S3 en el sentido antihorario y S1 en el sentido horario. Y en S3 tenemos S0 en sentido antihorario y next S en S2 con sentido horario. También tenemos aquí el código del movimiento del motor, cuya entidad se va a llamar movimiento simplemente. Y aquí utilizaremos la librería estándar de lógica. Primero declaramos los puertos de la entidad, en donde cell es una señal de entrada de 2 bits y OP es una señal de salida de 4 bits. Ahora bien, con la arquitectura arc movimiento asociada a esta entidad, tenemos un quit select en donde asignaremos valores a OP según el valor de cell. Entonces, cuando cell es 00, OP va a tomar el valor 1100. Si cell es 01, OP tomará 1001. Cuando cell es 10, 011. Y finalmente, cuando cell es 11, OP tomará 01010. Perdón. Y por último, tenemos el código top, cuya entidad se va a llamar modpasos. Aquí solamente utilizaremos la librería estándar de lógica. Aquí tenemos LK, DIR y RST, las cuales van a ser señales de entrada. Y mod es una señal de salida de 4 bits. Aquí declaramos la arquitectura motor asignada a esta entidad y aquí será donde llamemos dos señales, CLKD y estado, la cual va a ser un vector de 2 bits. Después comenzaremos a llamar a las entidades de los otros códigos, como la instancia del componente de if con el valor genérico de 250.000, la instancia del componente estados y la instancia del componente movimiento. Aquí tenemos el RTL que muestra cómo se desempeña nuestro código y el diagrama de cómo se transportan estas señales a través del código top, con la salida en mod como un vector de 4 bits. Aquí también tenemos la asignación de los pines, donde tenemos nuestro CLK en el pin P11, el DIR en el C10 y el RST en C11. Estos estarán asignados a unos deep switches. Y finalmente tenemos mod, el vector de 4 bits, perdón, de mod,
las cuales serán los pines asignados al Arduino que están ligados en la FPGA. Ahora les mostramos el video donde comprobamos cómo funciona este motor. Notamos que con los dip switches desactivados estará girando de manera automática en sentido antihorario. Cuando activamos el primer dip switch, este motor se detendrá y cuando activamos el segundo, cambiará su sentido al sentido horario. Ese es el funcionamiento de nuestro motor a pasos. Como conclusión, tenemos que en esta práctica se implementó el control de un motor a pasos utilizando máquinas de estado en VHDL. Se exploraron las características y diferencias entre motores bipolares y unipolares y se eligió una configuración adecuada para simplificar el diseño y reducir el número de cables necesarios. En particular, se destacó cómo los motores unipolares pueden ser tratados como motores bipolares para facilitar la implementación. El diseño se llevó a cabo en varias etapas, utilizando diferentes entidades VHDL. La primera, divisor de frecuencia, donde esta entidad se carga de reducir la frecuencia de la señal de reloj para adaptarla a las necesidades del motor a pasos, garantizando que el tiempo entre cada paso sea el de menos de 10 milisegundos. La siguiente entidad es máquina de estados. Aquí se definieron los estados necesarios para controlar el motor en ambas direcciones, horaria y antihoraria. La máquina de estados asegura que el motor reciba las señales correctas en la secuencia adecuada para generar el movimiento deseado. Como siguiente tenemos la entidad movimiento. En esta entidad mapea los estados generados por la máquina de estados a las señales de control que deben ser enviadas al motor. Y la última entidad es la entidad principal, que es el mod pasos. En esta entidad integra las anteriores, gestionando la señal de reloj, el estado y el movimiento del motor. Aquí es donde se conectan y coordinan las diferentes partes del diseño. Este sistema diseñado permite controlar el motor a pasos en ambas direcciones, utilizando una máquina de estados para gestionar los distintos estados y una frecuencia adecuada para los pasos del motor. Esta implementación demuestra la efectividad del uso de máquinas de estado en el control de motores a pasos, permitiendo un control preciso y eficiente del movimiento.